Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. En esta ocasión comento un estudio reciente que ha causado bastante revuelo en los medios porque parece indicar que los suplementos de omega 3 elevan el riesgo cardiovascular y veremos qué tiene esto de cierto. Hay una consulta después sobre los pesticidas y cómo los podemos eliminar, y hablo también de los alimentos orgánicos versus los convencionales. Otro estudio reciente que también ha causado miedo es sobre el xilitol, un endulzante típico que podría asociarse también con más riesgo coronario, y de nuevo profundizo en lo que sabemos realmente y lo conecto con un estudio similar del año pasado sobre el eritritol. La siguiente pregunta es sobre la creatina y si tiene efecto en la caída del pelo. Me consultan después sobre los suplementos de greens y sobre tipos de ejercicios para mejorar los tendones. En definitiva, bastantes temas nuevos y creo que interesantes, así que no te pierdas el episodio. Antes de pasar a las preguntas, un recordatorio de nuestros patrocinadores Paleobull y WeBotanics. Paleobull fabrica barritas de energía en base a comida real, proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es panacea, tiene varias creatinas, un suplemento de verdes, que es Green Bull, del que hablaremos después, y mucho más. Y WeBotanics, por su parte, empezó como productor de aceites de CBD de alta calidad, pero tiene ya una amplia línea de suplementos, por ejemplo Calmia, para reducir la ansiedad y mejorar el descanso, Marinecol, que es su línea de colágeno hidrolizado, y también otros muchos más productos. Os recomiendo visitar sus páginas, paleobull.com y webotanics.com, y con el código FR10, en mayúscula y con número FR10, tendréis un 10% de descuento. Podéis apoyarme también visitando tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, y ahí tenéis mis libros, por ejemplo la nueva edición ilustrada de Invicto, que ha quedado muy bonita, y también una selección de productos. Y ahora sí, damos paso a vuestras preguntas. Hola Marcos, ¿qué tal? Primero felicitarte por todo tu trabajo de divulgación en tantos y tantos ámbitos. Te escucho y te sigo desde el minuto 1. Quiero que sepas que eres una persona de referencia para mí. Y bueno, también soy muy fanática de longevidad desde hace tiempo. Y bueno, un poquito acerca de esto. Te mando el audio porque acabo de leer un artículo en La Razón que habla acerca del consumo de omega 3 a largo plazo. Está realizado por una universidad china y está publicado en una revista médica, la BMJ Medicine, y habla de los efectos adversos del omega 3 en ese largo plazo con riesgos cardíacos y cardiovasculares. Entonces me ha sorprendido bastante. Quería saber si sabes algo acerca de esto, qué te parece el estudio y bueno, que nos puedes decir un poco a todas las personas que sí que utilizamos el omega 3 a modo de suplementación todo el año, a modo de un poco de ese tema de longevidad. Bueno, a ver qué me cuentas. Te mando un abrazo y me está encantando el curso de ChatGPT. Pues muchas gracias por tus comentarios. Y sobre el omega 3 ha causado bastante revuelo el estudio que comentas, que era un estudio observacional en personas entre 40 y 69 años, a quienes siguieron por 12 años, y el objetivo era evaluar el impacto de la suplementación con omega 3 en la progresión de la enfermedad cardiovascular. Para ello establecían 4 grandes fases en esta progresión. La primera sería tener buena salud cardiovascular o al menos no tener síntomas claros. La segunda sería desarrollar fibrilación auricular, que es el tipo de arritmia más común. La tercera fase sería cuando ocurre ya un evento importante, como puede ser un infarto. Y la cuarta y última fase, la muerte por enfermedad cardiovascular. Y hay 2 conclusiones importantes del estudio. La primera sería que en personas que estaban ya en la segunda fase, en esa fase de fibrilación auricular, la suplementación con omega 3 se asociaba con menor progresión de la enfermedad, es decir, menos riesgo de sufrir un infarto. Pero en personas con buena salud cardiovascular, es decir, las que estaban en la primera fase, la suplementación se asociaba con más riesgo de llegar a la fase 2, es decir, de tener arritmias. Y de entrada esto ya sorprende un poco, ¿no? O sea, es extraño que un suplemento acelere el paso de la fase 1 de enfermedad, bueno, que en el fondo es no tener enfermedad, a la fase 2, a esa fase de arritmias, pero que después reduzca el paso de la fase 2 a la fase 3. Y recordemos que la fase 3 es ya un evento coronario. Y además no se vio que la suplementación elevase el riesgo posterior después de un evento coronario o de muerte, que son los 2 elementos realmente importantes, pero entiendo que pueda causar cierto miedo que aumente, aunque fuera solo un poco, el riesgo de arritmia.
Y habrá que ver qué dicen los futuros estudios, pero debemos entender primero las limitaciones de este estudio individual y lo que nos dicen decenas de otros estudios anteriores. Empezando por las limitaciones de este estudio, una importante es que solo se consideró la suplementación al principio, es decir, se tomó una foto inicial y después se evaluó el progreso durante 12 años, pero esto le da muy poca precisión al estudio. Si miras tu suplementación hace 12 años, seguramente era muy distinta a la que tomas hoy, y la que tomas hoy seguramente será muy distinta a la que vas a estar tomando dentro de 12 años, ¿no? Por lo que sacar conclusiones a partir de esa foto puntual es bastante arriesgado. Otra limitación es que solo se preguntó si tomaban omega 3 o no, pero no se recabó información sobre la dosis ni sobre el tipo de suplemento. Y en este caso buscamos una dosis mayor de EPA que de DHA, ya que esto parece ser más efectivo para la prevención de la enfermedad cardiovascular. Y otra limitación, o más que limitación, posible factor de confusión, es que usa la fibrilación auricular como fase de la enfermedad, lo cual en parte tiene sentido, pero también puede generar muchos falsos positivos. Por ejemplo, he explicado varias veces que los deportistas, sobre todo deportistas de resistencia, sufren más fibrilación auricular que el resto de la población y sin embargo tienen una mortalidad por enfermedad cardiovascular muy inferior. Y si miramos lo que realmente nos interesa, bueno, o lo que nos interesa más, porque no digo que no nos interesen las arritmias, pero lo que realmente importa es prevenir eventos coronarios y sobre todo mortalidad. Y tenemos varios metaanálisis de estudios observacionales y ensayos clínicos controlados que demuestran una reducción del riesgo cardiovascular con omega 3. O por ejemplo, en mi libro Vive Más hablo de otros estudios que no miran directamente suplementación con omega 3, sino el llamado índice omega 3 que se mide en sangre y nos da una idea de la ingesta de EPA y DHA en la dieta, que puede venir de la comida o de la suplementación. Y las personas con un índice más elevado, idealmente por encima del 8%, tienen menos riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular e, insisto, se miraba mortalidad y no marcadores intermedios como arritmia. Esto también podría explicar por qué en algunos estudios como el Vital, solo se ve beneficio de la suplementación con omega 3 en personas que consumían poco pescado, pero no en las que consumían pescado graso varias veces a la semana. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar al mirar toda la información de manera agregada? Pues que comer pescado rico en omega 3 e idealmente bajo en mercurio es bueno y que la suplementación con un omega 3 de calidad reduce los eventos coronarios y la mortalidad. Queda la incógnita de si la suplementación puede realmente aumentar el riesgo de fibrilación auricular. Me gustaría ver nuevos estudios, mejor controlados idealmente, para concluir si esto es así o no, pero aunque lo hiciera, punto 1, seguramente sería muy poco y desde luego no parece neutralizar su efecto protector en la salud cardiovascular global medido por eventos coronarios y mortalidad. Y os recuerdo que tengo un vídeo donde explico cómo seleccionar un omega 3 de calidad que podéis buscar en mi canal de YouTube y pondré también el enlace en las notas del episodio. Hola Marcos, enhorabuena por Invicto. Es un libro que ha quedado en mi mesilla de noche a lo largo del tiempo y lo consulto habitualmente y me parece que siempre me revela alguna gran enseñanza. Quería consultarte sobre la desinfección de frutas y verduras. No me refiero a la desinfección de posibles parásitos, que ya sabemos que se hace con las gotitas de lejía diluidas en agua, que se ha hecho toda la vida en las lechugas, en la fruta. Me refiero a la desinfección y a limpieza de productos que puedan tener pesticidas, ¿no? No me obsesiono demasiado con los pesticidas, pero sí es cierto que cada vez hay más, o por lo menos es más difícil de eliminarlos. Y he leído que el Alzheimer está directamente relacionado con la ingesta de pesticidas. No sé si hay evidencia científica de esto, ¿no? Entonces veo que, me obsesiono ahora últimamente porque tengo 2 niños muy pequeños de 1 año y 3 años, pues en que intentar darles cosas orgánicas o limpiar bien las frutas y las verduras, ¿no? Más que nada por ellos, ¿no? Entonces veo que en algunos sitios dice bicarbonato, otros sitios te dice limpiarlas con vinagre, otros sitios dice que mezclar bicarbonato y vinagre, en algunos sitios te dice que no lo diluyas porque si lo diluyes en agua pierde su efectividad, en otros sitios dicen que sí que hay que diluirlo. Y bueno, quería saber tu opinión, también si hay que frotar un poco dependiendo, por ejemplo, las fresas, si conviene untarlas, espolvorear bicarbonato por encima y suavemente, digamos, poder despegar
porque los pesticidas al parecer se quedan pegados en la piel precisamente para que con las aguas de lluvia y con el riego pues las frutas no los pierdan, ¿no? Pero claro, ahí se quedan pegados y luego cómo se eliminan, ¿no? Bueno, era básicamente esta pregunta. Ojalá nos puedas decir qué opinas. Un abrazo muy fuerte, chao. Gracias por la pregunta y me alegro mucho de que te haya ayudado mi libro Invicto. Sobre los pesticidas, hablemos antes más en general sobre ellos y después vemos cómo se pueden eliminar. Primero, debemos entender que los pesticidas no son nada nuevo. Llevamos miles de años usando distintos compuestos. Hay registros de uso de azufre en la Grecia clásica, de cicuta en el Antiguo Egipto. Las dinastías chinas mezclaban arsénico con agua para combatir las plagas. Y comparado con aquello, los compuestos actuales son mucho más seguros, incluso mucho más seguros que los primeros herbicidas sintéticos, ¿no? Como DDT y similares. O sea que en ese sentido hemos mejorado mucho, tanto en la seguridad de los compuestos como en la dosis, que se controla mucho más que antes. La gran pregunta aquí sería hasta qué punto las cantidades de estos pesticidas que se usan actualmente o que están presentes finalmente en los alimentos pues son peligrosas para la salud, y no es fácil concretarlo, pero una forma de intentar abordar la pregunta es comparando con personas que consumen menos pesticidas, que serían las personas que consumen más productos orgánicos. Y existen efectivamente estudios que indican que las personas que consumen más frutas y verduras orgánicas o ecológicas tienen mejor salud que las que no y presentan menos riesgo de cáncer, por ejemplo, que es lo que más se ha estudiado. Pero este es un caso claro donde se puede confundir correlación con causalidad. ¿Por qué? Pues porque en general la gente que decide gastar más en alimentos orgánicos, primero pertenece a un estrato socioeconómico superior, también se preocupa más por su salud en todos los ámbitos, seguramente tengan mejores hábitos generales y todo esto podría explicar en gran medida las diferencias. Pero es muy probable que parte de la diferencia sí venga de los pesticidas, porque varios estudios demuestran que tenemos trazas de estos pesticidas en sangre y en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos se observa más riesgo de enfermedad en personas con mayores niveles de pesticidas. Pero antes de que cunda el pánico, es importante aclarar que sería un error importante decidir comer menos verduras o frutas a partir de esta información, porque el beneficio de comer frutas y verduras, aunque sean convencionales, supera con creces el posible efecto perjudicial de los pesticidas en las cantidades que se encuentran en los alimentos, que es muy baja. Además, las frutas y verduras o cereales orgánicos también llevan pesticidas, que en vez de ser sintéticos son orgánicos, pero esto no quiere decir que sean inocuos. Algunos de ellos en dosis suficientemente altas son también tóxicos y por eso conviene siempre lavar la fruta y la verdura, tanto en el caso de productos ecológicos como convencionales. Pasando ya a tu pregunta sobre los métodos más efectivos para reducir estos compuestos, es un tema que había revisado hace tiempo para un artículo que había publicado y para responder mejor he mirado estudios más recientes y básicamente van en la misma línea. Sabemos que el simple hecho de lavar la fruta y la verdura bajo el chorro de agua ya elimina una parte importante de los pesticidas, sobre todo si a la vez frotas o cepillas la fruta, pero si antes de esto sumerges durante unos minutos la fruta o la verdura en agua con algún componente, con algún agente químico, el resultado será todavía mejor. Y en este sentido, los más estudiados son 3: bicarbonato sódico, vinagre y lejía. Un estudio comparó, por ejemplo, bicarbonato sódico con lejía y concluyó que el bicarbonato sódico, en la proporción de una cucharada de bicarbonato por 2 tazas de agua durante al menos 2 minutos, es mucho más efectivo que la lejía. Como decías en tu pregunta, la lejía o el hipoclorito de sodio es útil para eliminar gérmenes y bacterias, pero es poco efectivo para los pesticidas. Además, mientras que el bicarbonato sódico es inocuo, de hecho se usa como suplemento deportivo, como he explicado varias veces, se puede ingerir sin problemas. Si te pasas con la lejía puede ser también tóxico, entonces usar bicarbonato es además mucho más seguro. Hay también estudios con el vinagre y una solución de 10% de vinagre, o sea, 9 partes agua y una vinagre, también se ha visto que reduce los pesticidas, aunque parece que menos que el bicarbonato. Y es muy posible que el efecto dependa del tipo de pesticidas, porque solo se han probado algunos pesticidas en algunas frutas y por tanto no se puede personalizar mucho más. Pero la recomendación general para eliminar gran parte de los pesticidas sería, primero, remojar durante al menos 2 minutos en agua con bicarbonato sódico y después frotar bajo el chorro de agua. Y si secas después con una toallita de papel, todavía mejor. Dicho esto, yo personalmente no lo hago y me limito a la parte de lavar con el chorro de agua y frotar.
¿Por qué? Pues por mi filosofía general de Pareto. Me gusta siempre pensar en ese 20% de las cosas que me dan el 80% de los beneficios o de los resultados. Y dado que la cantidad de pesticidas que hay en los alimentos es ya muy baja, pues con ese paso extra creo que ya logro suficiente reducción y me parece muy engorroso el proceso de usar un bol con agua, bicarbonato, esperar varios minutos. Creo que no compensa en la mayoría de casos, pero es una decisión personal. Y entiendo que si tienes hijos pequeños te pueda interesar hacer esa inversión adicional de tiempo. Tiene sentido, los niños en general son más vulnerables a este tipo de compuestos, pero es ya una decisión personal. Y como decía antes, lavar estos alimentos no solo reduce pesticidas, sino también posibles gérmenes, patógenos y otros compuestos poco deseables. Por ejemplo, lavar el arroz crudo antes de cocinarlo reduce su aporte de arsénico y también se ha visto que si a los pocos minutos de estar cocinando el arroz retiras parte de ese agua y añades agua nueva, se reduce todavía más su contenido de arsénico. Entonces, en resumen, no es algo que nos deba preocupar demasiado. En la inmensa mayoría de casos, los restos de pesticidas y otros compuestos problemáticos en los alimentos están muy por debajo del límite de seguridad permitido, pero sí creo que merece la pena tomar medidas sencillas como lavar y frotar la fruta bajo el grifo y si tienes hijos pequeños, quizás también la opción de remojar antes en bicarbonato sódico. Podríamos intentar afinar un poco más y ser más metódicos con las frutas o con las verduras que presentan más pesticidas, pero es muy difícil dar recomendaciones así generales, porque si bien existen listas famosas, ¿no?, como los llamados Dirty Dozen o la docena sucia, que es el nombre con el que se denomina los 12 productos en Estados Unidos con más pesticidas, en la práctica esto varía mucho según el país, según la zona de cada país o incluso en función del año se pueden usar más o menos pesticidas en distintas frutas y verduras y revisando estudios en Europa, pues veo mucha heterogeneidad, así que no podríamos hacer una lista de los productos con más pesticidas. Pero como digo, no es algo que nos deba preocupar demasiado, comamos simplemente más verdura y más fruta y con un buen lavado previo reducimos todavía más el posible efecto de estos compuestos. Buenos días, Marcos. Gracias por tu labor divulgativa y por tus libros, que son toda una inspiración para los que estamos interesados en un estilo de vida saludable. Mi pregunta es acerca de un nuevo estudio sobre el edulcorante xilitol y sus posibles riesgos para la salud cardiovascular. Desde hace unas semanas ha empezado un protocolo para reducir el sarro dental y la placa bacteriana, que consiste en mejorar el pH de mi saliva dando un masaje con la yema del dedo mojada en xilitol a dientes y encías después de cada comida. La cantidad puede estar alrededor de 1 gramo y lo realizo de 3 a 5 veces por día. En el estudio se habla de que el consumo de grandes cantidades de xilitol puede estar asociado con mayor riesgo cardiovascular, pero no he encontrado información sobre cantidades diarias. Como sabemos, la dosis hace el veneno. ¿Tienes conocimiento de este estudio y podrías aportar tu visión al respecto? Muchas gracias por tu respuesta. Gracias por la pregunta. Conozco el estudio y mis conclusiones son muy similares a las que comenté el año pasado sobre un estudio respecto al eritritol y de hecho esta nueva investigación sobre el xilitol es del mismo equipo de investigación y tiene más o menos los mismos problemas. Pero primero, ¿qué es el xilitol? Pues al igual que el eritritol es un tipo de polialcohol, también llamados alcoholes de azúcares por su sabor dulce, pero a pesar del nombre tiene poco que ver con el alcohol y con el azúcar, al menos en cuanto a su aporte calórico, que es mucho más bajo, y por eso son compuestos que se usan con frecuencia para reemplazar el azúcar. Tenemos muchos estudios que respaldan su seguridad en dosis normales y son mucho mejores que el azúcar a nivel metabólico. Además, el xilitol es especialmente efectivo para mejorar la salud bucal, ya que inhibe el crecimiento de las bacterias que causan caries, ayuda a mantener un pH adecuado en la boca, como comentas, y disminuye la formación de placa. Pasando al estudio, ¿qué hicieron los investigadores? Pues algo muy similar a lo que hicieron el año pasado con el eritritol y publicaron un paper que agrupa 3 tipos de resultados, uno de un estudio observacional en humanos, otro más mecanístico en ratones y por último una pequeña intervención también en humanos. En el primer estudio observacional comprobaron que hay una asociación entre niveles más elevados de xilitol en sangre y más eventos coronarios. En el segundo, inyectaron xilitol en sangre a ratones y se vio que esto producía una mayor coagulación de la sangre y en el último estudio en humanos les dieron una bebida con 30 gramos de xilitol y se vio que esto produjo un aumento puntual de xilitol en sangre. Es decir, vemos que las personas con más xilitol en sangre tienen más riesgo coronario, que al inyectar xilitol directamente en la sangre de ratones se acelera la coagulación y que al tomar xilitol en humanos aumenta el xilitol en sangre y podría interpretarse esto como que el xilitol eleva el riesgo coronario.
¿Cuál es el problema? Pues que al igual que con el eritritol, estos no son compuestos ajenos a nuestra fisiología, sino que nuestro cuerpo produce ambos compuestos y sabemos que la producción excesiva de eritritol y de xilitol por nuestras propias vías metabólicas está causada o está aumentada por problemas metabólicos como resistencia a la insulina o inflamación. Y a su vez, tanto la resistencia a la insulina como la inflamación contribuyen de manera importante al riesgo coronario. Además, si bien es verdad que al tomar eritritol o xilitol se elevan estos compuestos en sangre, se procesan rápido y desaparecen en poco tiempo, no se quedan por ahí causando problemas, como si podría ocurrir con la producción constante endógena propia fruto de estos problemas metabólicos. Y por eso, de nuevo, todo apunta a que esta asociación entre eritritol y xilitol en sangre y problemas coronarios viene de una tercera causa que explica ambas cosas, que es la resistencia a la insulina. Es como la famosa asociación entre consumo de helados y ahogamientos, ¿no? Que aumentan y disminuyen a la vez, pero no porque una cosa cause la otra, sino porque ambas están causadas por un tercer factor que es la temperatura. Y que cuando esta sube, pues se elevan tanto el consumo de helados como la gente que se baña y por tanto la gente que finalmente se ahoga. Y además se ha visto que tanto el consumo de xilitol como de eritritol tienen efectos antidiabéticos, es decir, ayudan a regular la glucosa y la insulina. Y esto no implica que recomiende usarlos de esta manera, porque falta mucho por estudiar, pero desde luego no me preocuparía por un consumo moderado. Además, no solo son compuestos producidos por nuestro cuerpo, sino que están en los alimentos. Y de hecho, alimentos muy saludables como los hongos, como las espinacas, como la calabaza, entre otros muchos, aportan xilitol. Obviamente en cantidades muy inferiores a las que encontramos en productos como barritas energéticas, que pueden llevar unos pocos gramos, o en bebidas, que pueden llevar 10, 15, 20 gramos, dependiendo, pero hablamos de niveles seguros y que podrían incluso tener beneficios. ¿Es posible pasarse de dosis y que realmente lleguen a causar problemas si tenemos siempre niveles altos de estos compuestos en sangre? Pues seguramente, al final todo en exceso es malo, pero es probable que antes de causar problemas coronarios o metabólicos causen problemas intestinales, ¿no? Porque los principales síntomas reportados vienen por aquí. Pueden causar distensión abdominal por la fermentación, que no es grave, pero es molesto y es quizás una señal de que estás consumiendo demasiado. En resumen, recomiendo moderación con todos los endulzantes en general. Al final el paladar se adapta a los sabores y creo que es bueno acostumbrarse a tomar el café o el yogur o el chocolate con menos endulzante, pero un uso moderado de polialcoholes, unos pocos gramos al día, parece seguro a la luz de la evidencia actual y no es algo que nos deba preocupar. Hola, buenos días, Marcos. Muchas gracias en primer lugar por toda la labor científica que desarrollas. Soy médico, además médico de atención primaria y tengo una visión holística como tú del paciente. Considero que la prevención va antes que el tratamiento y por eso te sigo en redes, porque ayudas a mucha gente. Mi primera pregunta es, o la única, es ¿qué relación encuentras o qué evidencia hay entre la alopecia y la creatina? Puesto que tengo muchos pacientes en consulta que van al gimnasio motivados por mí y entre los suplementos que toman es la creatina y quería saber si hay algún tipo de relación descrita. Muchas gracias por tus palabras y sobre tu pregunta, la gran mayoría de las especulaciones sobre la relación entre la creatina y la alopecia o la pérdida de pelo provienen de un solo estudio realizado en el 2009 en jugadores de rugby masculinos que hicieron primero una fase de carga de 25 gramos al día de creatina durante 7 días y después una fase de mantenimiento de 5 gramos al día durante 14 días. Y durante ese tiempo se vio un ligero aumento de la hormona DHT o dihidrotestosterona al suplementar con creatina. Y como explico en mi libro Vive Más, esta hormona puede unirse a los receptores androgénicos de los folículos pilosos y hacer que se miniaturicen o que se atrofien, lo que finalmente lleva a la caída del pelo. Y esta alopecia androgenética o androgénica que se llama es la principal responsable de la calvicie en hombres de lejos y por eso se extendió la idea de que la creatina produce pérdida de pelo. ¿Qué ocurre? Varias cosas. Primero, que estos resultados no se han replicado y de hecho en múltiples estudios posteriores no se ha visto que la creatina impacte los niveles de testosterona, que es después convertida en DHT a través de la enzima 5-alfa reductasa. De hecho, los fármacos clásicos para prevenir la alopecia, como finasterida, dutasteride, actúan sobre esta enzima para bloquear la conversión de testosterona a DHT. Además, ese estudio no evaluó el efecto en el pelo, sino simplemente los niveles de DHT, que se elevan también por otras causas, como por ejemplo entrenar fuerza, y no se ha visto para nada que entrenar fuerza produzca caída del pelo.
También parece que hay un problema estadístico en este estudio porque se trata de un estudio crossover que se refiere a que son los mismos sujetos los que están primero en un grupo y después en el otro. Y al principio del estudio la DHT era un 23% menor en el grupo de creatina en comparación con el grupo placebo, lo que indica que el resultado podría estar falseado por fluctuaciones normales de la DHT que no tendrían nada que ver con la suplementación de creatina. Y el resumen de todo lo anterior sería que no hay evidencia de que la suplementación con creatina aumente la testosterona, ni la DHT, ni cause pérdida de cabello. Dicho esto, me gustaría que alguien hiciera el estudio definitivo, porque además es fácil, sería algo parecido a este estudio, pero idealmente algo más largo, de 3 a 6 meses, y en vez de mirar la DHT, que no deja de ser un marcador intermedio, mirar directamente la pérdida de pelo, porque hay formas objetivas de medir esto. Pero dado que es un suplemento que lleva décadas usándose en muchísimas personas, es de hecho uno de los más consumidos, creo que si tuviese un efecto real en la pérdida de pelo, que es algo que suele preocupar mucho a hombres y a mujeres, seguramente nos hubiéramos dado cuenta. Así que personalmente creo que no tiene ningún efecto negativo en el pelo. Pero la realidad es que no tenemos evidencia ni en un sentido ni en otro. Hola Marcos, ¿qué tal? Lo primero, felicitarte por ser un refugio seguro a la hora de acudir en busca de información verificada y segura para cosas como la salud, el deporte y el entrenamiento y muchas cosas más, por supuesto. Mi pregunta era con respecto a los greens, el suplemento pues que contienen extractos, digamos, de espinaca, cúrcuma, zanahoria, frutas, si en caso de no tener una dieta muy equilibrada en la que no se incluyan pues muchas de estas verduras y frutas. ¿Cómo lo ves? Si a la hora de no tener una dieta muy equilibrada esto podría ayudar a digerir todos esos extractos que contienen el suplemento. Y mi segunda pregunta era conforme a los isométricos para los tendones, si crees que ayudan a volver los ejercicios isométricos para los tendones, si crees que ayudan a volverlos más fuertes y ayudan a circular más sangre y son una buena opción a compaginar junto con el entrenamiento de fuerza. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Y sobre los greens, pues a ver, en personas que comen pocas verduras o poca fruta, creo que pueden ayudar, sin duda, pero la mejor recomendación para esas personas es que coman más fruta y verdura. Sería un error pensar que como ya toman un suplemento de greens, pues no necesitan comer esa fruta y verdura, y no es así. O sea, un suplemento, como indica su nombre, puede suplementar una buena dieta y hacerla mejor, pero no va a convertir una mala dieta en una buena dieta. ¿Puede hacer una mala dieta menos mala? Pues sí, evidentemente, y si realmente por algún motivo no hay opción de comer más verdura o fruta, pues mejor tomar el suplemento de greens que no tomarlo, pero entendiendo que no estás realmente arreglando tu dieta, simplemente la estás haciendo un poco menos mala. Y la otra pregunta sería, si ya como suficiente fruta y verdura, por ejemplo las famosas 5 porciones al día, ¿tiene sentido tomar este suplemento? Y en este caso creo que está menos justificado, pero es verdad que la mayoría de estos suplementos aportan compuestos que no solemos encontrar en las frutas y en las verduras que la mayoría de las personas consumen, y aquí depende ya de cada suplemento, pero por ejemplo el Green Bull de Paleo Bull aporta algo de jengibre, brócoli, col, espinacas, alfalfa, extracto de té verde, semillas de lino en polvo, y en el caso de las semillas muy pequeñas se ha visto que al consumirlas trituradas se absorben mejor sus nutrientes, mientras que si consumimos semillas de lino o de chía enteras vamos a desperdiciar gran parte de su aporte nutricional. Tiene también extracto de frutas menos comunes como papaya o pomelo, compuestos como clorela o espirulina, que son tipos de algas. Bueno, la espirulina viene de unas cianobacterias, por ser más preciso, y son compuestos que han demostrado beneficios para la salud y que no solemos incluir en la dieta. Bueno, y aporta también algunos compuestos prebióticos y probióticos importantes para la microbiota, y personalmente suelo echar un cacito de Green Bull en mi batido, creo que es interesante, mi batido post-entreno, pero tampoco hay una evidencia muy clara sobre estos suplementos que llevan muchas cosas pero en cantidades pequeñas. Por ejemplo, he dicho que la espirulina tiene muchos estudios a favor, que es verdad, pero en los estudios se usan dosis de al menos 1 gramo, 2 gramos al día, mientras que en un cazo de Green Bull o cualquier suplemento equivalente pues va a haber mucho menos. Es suficiente
suficiente para hacer algún efecto positivo a largo plazo al combinar con todo lo demás? Probablemente sí, y tenemos algunos estudios sobre suplementos de greens. Por ejemplo, en uno de estos estudios se observó una reducción de la presión arterial, en otro un aumento de los niveles de glutatión, que es un antioxidante importante. Entonces, hay cierta evidencia sobre sus beneficios, pero de nuevo, no deberían usarse para intentar compensar una mala dieta, sino para mejorar una dieta que sea ya rica en frutas y verduras. Y sobre los tendones, pues, los ejercicios isométricos pueden ayudar a fortalecerlos, sin duda, pero personalmente el principal beneficio que veo en estos ejercicios es más en la rehabilitación. Para quien no lo sepa, los ejercicios isométricos son aquellos en los que el músculo se contrae, pero no hay movimiento. Pensemos en una plancha abdominal, por ejemplo, ¿no? O en aguantar una sentadilla con la espalda en la pared, y son ejercicios que, a pesar de no involucrar movimiento, pues son muy duros y pueden, de hecho, ser más duros que ejercicios clásicos, ¿no? Porque, por ejemplo, mientras que una sentadilla, a medida que te mueves, van cambiando un poco los músculos involucrados y por tanto tienen un pequeño descanso durante cada repetición, en el isométrico no hay descanso y la fatiga puede ser incluso mayor. El problema o la limitación de los isométricos es que solo mejoran la fuerza en el ángulo en el que se realizan y por tanto están especialmente indicados para dos cosas. La primera sería mejorar algún punto débil, por ejemplo, si en press de banca o en sentadilla tienes algún sticking point que se llama, ¿no? O punto donde te estancas y que por tanto ese punto limita el peso total que puedes levantar. Se ha visto que realizar ejercicios isométricos en ese punto, por ejemplo, empujando contra una resistencia o con la barra, ¿no? Colocas la barra en un sitio fijo, que no se mueva, la anclas ahí y empujas contra ella en el ángulo exacto en el que estás notando ese punto de estancamiento. O, por ejemplo, en el protocolo Bambú, que es nuestro protocolo de movilidad, junto con los chicos de Enso Movers, veréis que hay bastante contracción isométrica al final del rango de movimiento, porque muchas lesiones se producen justo ahí y fortalecer ese punto con ejercicios isométricos ayuda en la prevención. Y además, como comento en mi entrevista con ellos, cuando el sistema nervioso detecta más fuerza o control funcional, va a permitir que aumentes tu rango de movimiento. Entonces, estos son usos interesantes de los ejercicios isométricos y el otro muy importante es en la rehabilitación. Si, por ejemplo, tienes algún tipo de tendinopatía o dolor articular en general, es muy probable que no puedas hacer el ejercicio con rango completo por dolor, pero que sí puedas mantener la contracción muscular en algunos puntos. Por ejemplo, si te duelen las rodillas al hacer sentadillas o desplantes, puedes empezar flexionando un poco la rodilla en un punto que no notes dolor o que notes poco dolor, digamos 3/10 máximo, y aguantas ahí 30, 40 segundos y repites varias veces. Y después buscas otro ángulo donde sientas poco dolor y haces lo mismo y vas así fortaleciendo la zona dañada, vas desensibilizando al sistema nervioso y es una muy buena forma de rehabilitar tanto los músculos como los tendones. Entonces, es bueno incluir estos ejercicios, pero también son muy buenos para los tendones los ejercicios, entre comillas, normales, en todo el rango de movimiento, que de hecho deberían ser la base, y también, ojo, los ejercicios pliométricos, porque una de las funciones de los tendones es almacenar energía elástica para hacer más eficientes los movimientos, y tengo un vídeo donde doy ideas precisamente para incluir estos ejercicios pliométricos o de potencia que tienen muchos beneficios, y uno de ellos es mejorar la salud y el funcionamiento de nuestros tendones. Y esto sería todo por hoy, pero antes de despedirme voy a compartir la reflexión de la newsletter de la semana anterior, a la que os podéis apuntar gratis en fitnessrevolucionario.com/lista, y en ella hablo del concepto que llamo diabetes intelectual, y digo que lo llamo así porque me lo he inventado y al buscarlo en Google no he visto ningún resultado, pero creo que describe bastante bien el problema. Y dice así: la epidemia de diabetes tipo 2 de las últimas décadas tiene múltiples causas, pero hay dos muy claras. Hay más comida que nunca y gran parte de la nueva comida es ultraprocesada. Y algo similar ha ocurrido en el ámbito de la información. Tenemos más información que nunca, pero gran parte de la nueva información es ultraprocesada. Y mientras que la comida ultraprocesada aporta muchas calorías pero pocos nutrientes, la información ultraprocesada aporta muchos datos pero poca sabiduría. La información rápida es superficial, descontextualizada y altamente adictiva, y el consumo excesivo de esta información produce diabetes intelectual. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
dificultad a la hora de razonar o analizar con profundidad, imposibilidad de mantener la atención en una tarea por más de unos pocos minutos, incapacidad de percibir matices en temas relevantes, fatiga cognitiva, resistencia a la información compleja, emociones alteradas. Y al igual que recortar calorías y priorizar comida real ayuda a revertir la diabetes física, limitar el consumo de información procesada y añadir información de más calidad revertirán la diabetes intelectual. Lee más libros y menos noticias. Haz una limpieza de tus redes sociales. Sigue a personas que realmente aportan. Lleva una dieta informativa equilibrada. Escucha otras opiniones siempre que sean razonadas. Igual que no pasa nada por comer comida ultraprocesada de vez en cuando si tu dieta general es buena, puedes consumir información ultraprocesada de vez en cuando sin problemas, pero solo en el contexto de una buena dieta informativa. Recuerda, mens sana in corpore sano. Y ahora sí me despido, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.